Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu malo y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Muy buenos días. No sé si a ti te ha pasado que muchas veces en lo más sencillo está la mejor opción. A veces nosotros tratamos de buscar para un problema alguna solución tan complicada que lo único que hacemos es el problema mucho más grande. Hoy nosotros en el Evangelio vamos a encontrar una situación que parece muy recurrente en el Evangelio, el gran conflicto del día sábado. Y es que pareciese que para los ojos de algunos el sábado es muy claro, pero para los ojos de Jesús es mucho más claro el sentido y la dignidad del ser humano. A veces nosotros podemos malinterpretar dos situaciones y no poder abrirnos a cuál es la solución. Escuchemos con atención el Evangelio y tratemos de pensar en alguna situación en nuestras vidas en donde nos hemos encontrado más o menos igual, donde no vemos con claridad porque creemos que vemos con demasiada claridad. Y aunque las cosas sean tan obvias, siempre cabrá la prudencia de preguntarle a Dios: ¿es esto lo que quieres? Escuchemos con atención. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que pueden trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no en sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea en sábado? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esta atadura aún en día sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Es un texto muy profundo. Aunque sea un milagro, hay muchos detalles en él. Vámonos muy rápido.
¿Por qué el sábado era tan importante? Para nosotros está casi muy claro que es mejor hacer algo bien o hacer un bien en sábado, sin importar qué día de la semana es. Pero resulta que para los judíos, para los fariseos, el sábado representaba parte de la alianza, del pacto, del compromiso que Dios había hecho con su pueblo al liberarlos de Egipto. Ahí fue donde Dios instituyó, pudiéramos decir de una manera muy clara y tajante, que tenían que tener un día de descanso. ¿Por qué? Porque se necesita la libertad para poder adorar a Dios. Y los esclavos no tienen libertad, no tienen día de descanso. Cuando Israel era esclavo y prisionero en Egipto, no tenían un día de descanso. Por eso parte de la alianza que ellos realizan con Dios es de que Dios les exige que tengan un día de descanso para que nunca más vayan a caer en una esclavitud. Cosa que el día de hoy necesitamos recordar, porque parece que muchos son capaces de volver a caer en la esclavitud de una manera libre. Son esclavos y trabajan los 7 días de la semana. Para los judíos no. El sábado es un día dedicado al Señor, es un día dedicado al descanso, porque eso les recuerda que son hijos de Dios, que son libres, y solamente en la libertad podemos adorar a Dios, nunca en la esclavitud. Por eso Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo para que le adore, porque el pueblo no podía adorar a Dios siendo esclavos. No hay esclavo, no hay prisionero que pueda adorar a Dios. Por eso se requiere la libertad. Y por eso los fariseos cuidaban mucho el día del sábado. Pero tristemente, ese precepto, ese mandamiento, que era para hacerles recordar y vivir que son hijos de Dios, tristemente lo empezaron a llevar a una carga tan fuerte que incluso veían que el hacerle el bien a un enfermo era ya un trabajo. Para Jesús eso no es trabajo. Para Jesús eso es libertad, eso es vocación, eso es amor, eso es dar dignidad. Y tanto es la dignidad de aquella persona al ser liberada como de Jesús quien libera. Porque estamos llamados a liberar. Pero los fariseos no lo veían así. Ellos se empezaron a atar y a esclavizar aún de las cosas buenas. Ahora, pensemos un poco en nosotros mismos. ¿Tendremos alguna atadura? ¿Tendremos algún vicio? ¿Algo que nos impida poder alabar a Dios? Casi siempre pensamos en los vicios o en las ataduras como, no lo sé, el vicio del alcohol o el vicio contra el sexto mandamiento, qué sé yo. Pero lo cierto es que cualquier atadura, por muy pequeña que sea, impide que el ave pueda volar. Si la paloma está atada, aunque sea con un hilo de seda, no va a poder volar. Le da lo mismo a la paloma tener un grillete de acero que tener un hilo de seda. No va a poder volar. Jesús quiere liberarnos y ha venido a liberarnos. Y esa palabra en el Evangelio, liberarnos de la enfermedad, llámale como le llames a tu problema. Enfermedad, trauma o posesión diabólica. Lo cierto es que Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a liberarte de cualquier atadura, de cualquier enfermedad, para que podamos alabar a Dios. En este evangelio está muy claro que esa mujer que iba a la sinagoga, fíjate qué curioso, esta mujer siendo atada por el maligno, por esa enfermedad, como quiera iba a la sinagoga, pero no fue hasta que fue liberada que ella empezó a alabar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no podemos ir a misa todos los domingos, ir al templo, pero no vamos a poder alabar a Dios o no alabamos a Dios si todavía seguimos arrastrando alguna cadena o alguna atadura? Y a veces nos contentamos con ir al templo, pero tenemos que ser libres.
Tenemos que ser hijos de Dios, y tanto en el Antiguo Testamento ese tema de la libertad es tan claro que con Jesús se hace de una manera patente, de una manera indiscutible, sin dudarlo. Nosotros podemos entender que Jesús ha venido a darnos la libertad. La pregunta es, el día de hoy nosotros estamos aprovechando el don de la libertad. Y no me refiero a un libertinaje que cae en una esclavitud, sino a la libertad de poder verdaderamente adorar a Dios. A veces muchos de nosotros tomamos la actitud de decir, no, pues me conformo con no hacer el mal. No, hay que ser libres, completamente libres, para poder adorar a Dios. Y en tu trabajo, en las cosas cotidianas que tú haces en la vida, si eres ama de casa, si trabajas en una compañía, en lo que sea, ¿lo haces porque te sientes obligado a hacerlo? ¿O porque quieres hacerlo? ¿Porque te gusta hacerlo? En este mundo es tan fácil perder la libertad. Recuerdo que uno de los profesores de la preparatoria, cuando nos daban esas pláticas vocacionales para escoger bien qué carrera estudiar, uno de ellos nos dijo, nunca elijan una carrera buscando el dinero, porque puede ser que ni lo encuentres y que te ates a hacer algo que no te gusta. En cambio, si tú buscas algo que te gusta y estudias algo que te apasiona, aunque te pagaran muy poco, te van a pagar por hacer algo que te gusta y siempre vas a vivir en la libertad. El día de hoy eres una persona libre, o sin darte cuenta ya empezaste a esclavizarte y sin darte cuenta cada vez caminas más jorobado por sentir el peso de la carga de algo que no quieres hacer. Para los fariseos, sanar era trabajo. Para Jesús era un signo de la libertad. Para ti, ¿lo que estás haciendo es trabajo? ¿Es un signo de esclavitud? ¿O es precisamente un signo de libertad? De que haces con tu trabajo una alabanza para Dios. Glorificas a Dios haciendo lo que estás haciendo con un corazón alegre. Entonces, estás viviendo en la libertad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos ha liberado, el Dios que sana nuestras heridas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en un salón de clase, la maestra le preguntó a sus alumnos que contaran algo que habían hecho de bueno con un animal. Y alguno decía, yo vi a un perrito en la calle y le di de beber agua. Yo vi a otro animal que se había caído a un pozo y yo lo saqué. Y así estaban cada uno de los estudiantes diciendo algo que habían hecho por algún animal, por alguna mascota. Pero cuando llegaron a Tommy, Tommy se quedó un momento callado y le dijo a la maestra, sí, yo le di una patada a un compañero mío cuando vi que le dio una patada a su perro. Hay personas que no se dan cuenta del daño que están haciendo tratando de solucionar otro daño. El día de hoy, si nosotros queremos ser libres, no nos quedemos solamente viendo nuestras ideas, sino tratemos de ver con los ojos de Dios. Porque puede ser que lo que nosotros estamos haciendo, defendiendo, termine esclavizándonos. Por eso es importante leer el Evangelio. Por eso es importante leer el Catecismo, para tener criterios, para tener más luz a la hora de tomar las decisiones. Y el día de hoy, tú estás actuando libremente, o a lo mejor ya hemos caído en las garras de este mundo y nos han hecho otra vez prisioneros sin darnos cuenta. Para ser libres, Cristo nos liberó. Que tengas un excelente día.